Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esto es una palabra para todos nosotros, los que esperamos en el Señor, los que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, esperando en esa promesa que Él hizo, que va a regresar por una iglesia que lo ama, que lo espera, que lo anhela. Esta palabra es para nosotros. Y nosotros podemos pensar, bueno, pero nosotros como cristianos ya nos alejamos de las bebidas embriagantes, ya nos alejamos del vino, ya nos alejamos de lo que producen nosotros. Miren cómo dice la palabra que en lo cual hay disolución. Hay otra versión que dice en lo cual hay desenfreno. Y miren cómo dice la traducción al lenguaje actual, dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Y una de las cosas que produce, que nos habla aquí la palabra, que produce el embriagarse, es que se pierde el control. Se pierde el control de nuestros actos, perdemos la noción del tiempo, de lo que está pasando, y por eso podemos cometer, mucha gente cuando se embriaga comete asesinato muchas veces aún sin darse cuenta, debido a los altos niveles de alcohol que está en su cuerpo. Y una de las cosas, no solo pierde uno el control, sino que una de las cosas muy especiales que produce esto es que produce como un adormecimiento en el cuerpo. Yo recuerdo hace años hablaba con mi cuñada Carol, saludo para mi cuñadita. Hablaba con ella y ella nos contaba que cuando ellas eran niñas, ellas y unas primas, cuando eran niñas como que encontraron licor en su casa o algo así, y dice que ellas tomaron un poquito y dice que ellas no sentían nada y que pues como eran niñas se tiraban contra las paredes y decían, miren, no siento nada. Se golpeaban y decían que no sentían nada. Y esa es una de las cosas que produce el embriagarse, produce ese adormecimiento. Entonces cuando nosotros vemos esta palabra, nosotros pensamos que solo está hablando a los que se embriagan con licor, con estas bebidas alcohólicas, pero esta palabra también nos habla del adormecimiento que producen muchas cosas en nosotros, del adormecimiento que producen, no solo nuestro descuido espiritual produce un adormecimiento, sino también cuando nosotros pensamos que estamos en toda la verdad y que nunca nosotros estamos equivocados. Alguien escuchaba yo hace poco que decía que en el momento en que un maestro deje de estudiar, no sirve para ser maestro. Son palabras bien sabias, porque nosotros debemos estar estudiando continuamente, constantemente la palabra de Dios, porque nosotros como cristianos hemos aprendido cosas debido a la religiosidad de personas que enseñan como si fuera palabra de Dios, y nos enseñan a hacer cosas que a veces resultan ser ofensivas a la palabra de Dios y sin darnos cuenta, y resultan contradiciendo la palabra de Dios y sin darnos cuenta. Yo en muchas ocasiones he tenido que desaprender muchas cosas porque me he dado cuenta cuando leo la palabra de Dios que no eran correctas y que en realidad lo que yo pensaba que era bueno, en realidad bíblicamente no es bueno, y produce en las personas algo terrible. Cuando uno da malas enseñanzas, que uno las da por ciertas, eso produce en nosotros un adormecimiento y nos hace creer que nosotros estamos en la verdad y estamos en la verdad y estamos en la verdad, y eso nos hace personas orgullosas delante del Señor. Nosotros cada día debemos estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos es que el Señor me dijo, es que así es, y nos cerramos, por más que en nuestro corazón tenga buenas intenciones, eso produce en nosotros
un adormecimiento, produce un endurecimiento de corazón, porque eso nos hace personas orgullosas, nos hace personas idólatras de alguna manera, porque nos hacemos como si nosotros mismos fuéramos ídolos. Y hay otras formas de adormecimiento en la iglesia, hay otras formas de embriaguez en la iglesia que causan daños terribles a la iglesia, y esto es un tiempo en que nosotros tenemos que despertar como iglesia. Y es que hace algunos años un cantante de una iglesia muy famosa, que su sede principal es en Australia, renunció y dijo que en sus declaraciones, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho fue que él dijo que él no quería ser cristiano. Te lo voy a contar más o menos en mis palabras, que él no quería ser cristiano porque él no podía creer que un Dios tan bueno y un Dios tan grande como era el que él creía que le servía, hiciera cosas como que los niños aguantaran hambre, o como que los niños se murieran, o como que hubieran tantas injusticias en el mundo y cosas así. Cuando yo escuché eso me preocupó mucho, porque es evidente que una persona que sirve en una iglesia, que lleva años en una iglesia, y que son iglesias que todos conocemos y que todos seguimos y escuchamos su música, cuando nosotros escuchamos a una persona de esas decir algo así, podemos ver que evidentemente es una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona que no ha tenido un encuentro real con Dios, porque no es el llamarnos cristianos, no es el nosotros estar sirviendo a Dios lo que nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es creer en Cristo y empezar un caminar con Él para que Él empiece a producir en nosotros. En nosotros se tiene que producir un arrepentimiento de todo lo que fuimos, un arrepentimiento de lo que somos diariamente. Tiene que haber un arrepentimiento delante del Señor, un cambio progresivo, un cambio que se vea, un arrepentimiento, pero el arrepentimiento no viene por sí solo, el arrepentimiento no viene porque nosotros seamos muy buenos, el arrepentimiento no viene ni siquiera porque nosotros mismos decidamos arrepentirnos. Aquí esta palabra dice, más bien llénense del Espíritu Santo. En la versión que les leí ahorita decía, más bien dejen que el Espíritu Santo los controle. Cuando dejamos que el Espíritu Santo tenga control total de nuestra vida, Él nos guía a toda verdad, Él nos muestra quiénes somos nosotros y por qué necesitamos arrepentirnos diariamente, arrepentirnos continuamente, porque si no, eso va a traer una dureza en nuestro corazón y una forma de no sentir, como le pasaba por ejemplo a mi cuñada, que ella decía que se tiraba contra la pared y no sentía nada. Así nos volvemos nosotros, duros de corazón, cuando no tenemos un encuentro real con el Señor, o cuando nos paramos firmes en un punto y decimos, es que yo tengo la verdad, porque solo la verdad la tiene el Señor. Nosotros debemos cuidarnos mucho de nosotros mismos. Nosotros solo somos vasijas que necesitan ser llenas, y necesitamos ir y compartir. Otra cosa que, bueno, con lo que les decía de este hombre, de esa iglesia tan famosa, perdón, de Australia, y yo decía, evidentemente es una persona que no ha nacido de nuevo, porque cuando nosotros empezamos a conocer el carácter de Cristo, cuando nosotros empezamos a conocer la verdad, cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, es que nosotros entendemos por qué pasan todas estas cosas. Entonces, cuando una persona que se hace llamar cristiana declara una cosa de esas, definitivamente es porque es una persona que no ha nacido de nuevo. Y eso trae mucha preocupación a mi corazón. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba en esos días, yo decía, pero ¿cómo es posible que en la iglesia una persona que lleva tanta trayectoria, tantos años trabajando en iglesia, en una iglesia tan famosa, cómo es posible que tenga un pensamiento como ese? ¿O cómo es posible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda servir a Dios y llevar una trayectoria en una iglesia como estas? Bueno, pues ahora mi hermana está allá
en esa parte donde la iglesia de ellos está. Mi hermana empezó a congregarse con ellos y llevaba muy poco tiempo yendo con ellos. No dieron un discipulado, nada de eso, simplemente como son iglesias tan mega grandes, necesitan gente que les cuiden gente. Entonces mi hermana recién había llegado, no tomó clases de ellos, simplemente se reunieron un par de veces y ya la llamaron a ella que si quería dirigir un grupo de jóvenes. Entonces ahí fue donde yo entendí el porqué. Las iglesias de ese tamaño, de esa magnitud, son iglesias que no tienen un control. Posiblemente no sean todas, pueden haber iglesias grandes que sí sean muy buenas, que tengan una muy buena organización, pero esta definitivamente no. Y eso produce en todos un adormecimiento y una dureza de corazón, el que nosotros no tengamos en cuenta al Espíritu Santo para que dirija la iglesia. Simplemente queremos hacer una mega iglesia súper famosa, que consiga mucho dinero, que tenga muchos artistas, porque desafortunadamente en eso se ha convertido la iglesia ahorita. Es una máquina de hacer dinero, es una máquina de hacer artistas, donde los artistas se pelean por música, donde se pelean por derechos de autor, donde se pelean por una cantidad de cosas, y hay una embriaguez, una embriaguez de todo esto de la tierra, una embriaguez de disolución, una embriaguez de contienda, una embriaguez de todo lo amargo, de todo lo que nosotros como cristianos deberíamos de estar alejados si el Espíritu Santo estuviera controlando, si tuviera el control total de nuestras vidas. Entonces nos preguntamos tantas veces, ¿y por qué el Espíritu Santo de Dios no obra como obraba en la iglesia primitiva? ¿Y por qué en la iglesia de Dios no se ve mover el poder de Dios como en la iglesia primitiva? Sencillo, porque la iglesia de Dios está embriagada, está endurecida, está adormecida, porque se está embriagando con ese vino del mundo, con tantas cosas que no permiten al Espíritu transformar una vida. Las iglesias están en ese correr y ese afán y ese afán y ese afán, unas de hacer dinero, otras de hacer fama, otras de, en fin, tantas cosas que distraen, que nos estamos olvidando de lo realmente importante, de ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que conozca sus limitaciones, una iglesia que su principal objetivo sea el arrepentimiento de las personas, porque Dios no viene por mega iglesias, Dios viene por un corazón contrito, por un corazón arrepentido, por un corazón humillado, por un corazón que reconozca por qué necesitamos a Dios, por qué necesitamos esa obra en la cruz, por qué necesitamos que esa sangre preciosa del Cordero Santo sea sobre nosotros limpiándonos, sea sobre nosotros restaurándonos, sea sobre nosotros purificándonos y revistiéndonos de justicia delante del Padre. Necesitamos una iglesia con el poder de Dios, necesitamos una iglesia con gente nacida de nuevo, necesitamos una iglesia con líderes que no estén buscando que la iglesia crezca, que estén buscando que así haya solo uno, que ese uno nazca de nuevo y que en ese uno se note el cambio, se note el nuevo nacimiento, se note el antes y el después, para que entonces Cristo pueda ser glorificado. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, necesitamos un encuentro genuino con el Señor, porque la santidad de Dios mata el pecado que hay en nosotros. Por eso es necesario encontrarnos cara a cara con el Señor, como lo hizo el Señor con Pablo. Y el Señor quiere un encuentro genuino con nosotros, para matar en nosotros todo aquello que nos embriaga, todo aquello que nos adormece, todo aquello que no nos deja sentir dolor por las almas perdidas, todo aquello que no nos deja sentir dolor de ver cómo la iglesia se está hundiendo y cómo la iglesia se está perdiendo, porque cada quien piensa en sí mismo, porque cada quien
está guiado solo por su propio vientre, hacen un Dios de su propio vientre. Y eso es lo que necesita el Señor en este tiempo, que nosotros abramos los ojos al tiempo que estamos viviendo y que nosotros podamos entender por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos un encuentro genuino con el Señor para que entonces podamos ser transformados por ese ser tan maravilloso que es el Espíritu Santo, para que Él nos revele a Cristo, para que Él nos revele la palabra, para que Él nos enseñe qué es la vida eterna, de qué se trata la vida eterna, para que Él nos enseñe la hermosura del amor de Dios, para que Él nos enseñe lo profundo del corazón de Dios, para que Él abra nuestros ojos a esa verdad tan absoluta, a esa verdad tan maravillosa, y ante todo, para que Él quite de nosotros todo lo que enseñaron personas que no eran, para que Él quite de nosotros todo lo que nosotros hemos aprendido y creemos que así es y nos aferramos a que así es y así es y así es, pero contradecimos la palabra de Dios. Lo que contradiga la palabra de Dios no es de Dios, solo es nuestro corazón obstinado. Y necesitamos arrepentirnos de eso, necesitamos arrepentirnos de la obstinación, porque eso es como pecado de adivinación, como pecado de idolatría, es la obstinación. Así que tengamos mucho cuidado con eso y esa es la invitación para esta noche, que seamos llenos del Espíritu Santo, que ya no estemos más embriagados con tantas cosas que a veces hasta nos inventamos. Así que en el nombre del Señor Jesús es el anhelo de mi corazón que hoy seamos todos llenos por el Espíritu Santo y que cada día recibamos esa llenura, que cada día tengamos un encuentro con Él. Es nuestra necesidad más grande. Que Dios te bendiga, un abrazo muy grande.